Bueno, me parece más razonable, porque yo no soy en modo alguno un experto, ni menos un teórico del decrecimiento. Soy una persona que decidió en su momento que tenía que hacer lo que estaba de su mano para transmitir una visión crítica de lo que ocurre entre nosotros que colocase en el núcleo de muchas reflexiones ya no tanto el proyecto del decrecimiento como tal, sino la crisis ecológica en un sentido más general. Son 6 las observaciones que os quiero hacer. La primera me invita, de manera muy rápida, a procurar resumir qué es eso del decrecimiento. No vaya a ser que aquí haya personas que hayan venido con un desconocimiento franco de la naturaleza de ese proyecto y vean cómo nos adentramos en materias específicas de discusión que probablemente no serían entendidas de manera cabal. La propuesta del decrecimiento nos dice, en primer lugar, que tenemos que recelar de las presuntas virtudes del crecimiento económico que por todas partes se nos vende como si fuese una bendición de Dios. Y de manera más precisa señala que el crecimiento económico no genera o no genera necesariamente cohesión social, que tiene una relación mucho más difusa de lo que pueda parecer con el empleo, que se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que provoca el agotamiento de recursos que sabemos no van a estar a disposición de las generaciones venideras, que en lo que se refiere a los países ricos bebe en un grado u otro del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres, y que, y por dejarlo ahí, en el terreno individual, permite el asentamiento de lo que algunos autores han dado en llamar un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Sobre esta base crítica, el decrecimiento afirma que tenemos que modificar radicalmente muchas de las reglas del juego imperantes en las sociedades del norte y que tenemos que hacerlo ante todo por 2 razones. La primera señala que la huella ecológica ha crecido de manera visible, de tal manera que estamos chupando recursos que manifiestamente no van a estar a disposición de las generaciones venideras. Permitidme que en este caso subraye el relieve de la primera persona del plural que acabo de utilizar. El crecimiento imparable de la huella ecológica es en muy buena medida responsabilidad de los países ricos del norte opulento. La segunda de las razones señala, como acaba de plantearlo Yayo, que sería un grave error identificar sin más consumo, por un lado, con bienestar y felicidad con el otro. Nos viene a decir que podemos vivir mejor con menos. Al final, la propuesta del decrecimiento se materializa en una idea básica. Tenemos que reducir inexorablemente los niveles de producción y de consumo en el norte opulento, acompañada de un conjunto de principios que no tienen un relieve menor. Hablo de la necesidad de otorgar primacía a la vida social frente a la lógica frenética de la productividad, la competitividad y el consumo, de alentar formas de ocio creativo no mercantilizadas, de propiciar el reparto del trabajo, de establecer fórmulas de renta básica de ciudadanía, de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, de recuperar la vida local frente a la lógica desbocada de la globalización en un escenario de reaparición de la democracia directa y de la autogestión, o en fin, y en el terreno individual, de la sobriedad y de la sencillez voluntarias. Segunda observación que quiero haceros. Cuando hablo sobre decrecimiento, siempre me considero en la obligación, antes de entrar en materia, de formular 3 precisiones que pretenden deshacer otros tantos posibles malentendidos. La primera, a mi entender, es singularmente importante. Se pregunta por la relación entre decrecimiento y capitalismo. Seré muy escueto en el argumento. El decrecimiento no es un proyecto que venga a sustituir a las contestaciones históricas que hemos conocido del capitalismo. Es antes bien un agregado a esas contestaciones. Eso sí, un agregado importante. Cuantas veces he tenido la oportunidad he subrayado que, a mi entender,
a principios del siglo XXI. Y en el norte opulento no es imaginable un proyecto de contestación del capitalismo que no sea al mismo tiempo decrecentista, autogestionario y antipatriarcal. Si a ese proyecto le falta alguno de estos tres pilares, me temo que estará reproduciendo inexorablemente muchos de los elementos del sistema que dice contestar. La segunda precisión nos emplaza directamente en el debate de hoy. Hace un momento he señalado que en el centro del proyecto del decrecimiento está la idea de que debemos reducir los niveles de producción y de consumo en el norte opulento. Alguien se preguntará, ¿y estáis reivindicando lo mismo en relación con los países del sur? La respuesta es no, pero. El no creo que se justifica por sí solo. Si la renta per cápita en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parecería muy razonable que reclamásemos que los habitantes de ese castigado país redujesen sus niveles de consumo. Conviene justificar, sin embargo, el pero. Los habitantes de ese castigado país deben tomar nota fehacientemente de lo que nosotros hemos hecho mal en el norte opulento, siquiera solo sea para no repetir nuestros errores. ¿Cuál es esa tercera precisión inicial que suelo formular? No deseo en modo alguno ignorar que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se pregunta si estamos demandando que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, responderé rápidamente que no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que ser un proyecto de redistribución radical de los recursos. Vaya la tercera de mis percepciones. Creo que estoy obligado a certificar que de manera muy significativa la mayoría de las personas que en Francia y en Italia pasan por ser teóricos del decrecimiento han trabajado antes sobre los países del sur y en particular sobre la solidaridad con los países del sur. Este dato genealógico por sí solo debería invitarnos a concluir que resulta difícil imaginar que esas mismas gentes que se dejaron la piel peleando por los derechos de los habitantes del sur del planeta, de la noche a la mañana han abrazado un proyecto, el de crecimiento, que discurriría por un camino dramáticamente diferente. Esto que acabo de contaros viene a cuento porque no solo en el mundo conservador, sino en el de determinado tipo de izquierda política, se ha sugerido que el decrecimiento es un proyecto que se olvida de los países del sur. Más aún, que promueve en el norte determinadas iniciativas que van a ser nocivas para los habitantes del sur. La fórmula maestra que suele asumir este discurso viene a decir: si decrece la actividad productiva en los países del norte, eso va a generar disfunciones muy graves en las economías del sur. Me temo que el argumento es una genuina superstición y se asienta en la presunción de que la globalización capitalista ha hecho algo saludable por los países del sur, de tal manera que sería inexorable preservar las reglas del juego correspondientes. Lo que estoy diciendo ahora nos emplaza muy cerca de una discusión que ha reaparecido muchas veces y que asume por lo común una forma precisa. Se nos dice: si en países emergentes como China y la India se consolidan clases medias que pretendan reproducir los niveles de consumo característicos de las sociedades opulentas tradicionales, si aparecen 400 millones de integrantes de una clase media en China y 200 millones en la India, se hará evidente inmediatamente que el planeta no permite atender las supuestas demandas de estas personas. La respuesta a este innegable problema no puede consistir, claro, en negar a otros aquello de lo que nosotros disfrutamos. Y es entonces donde, creo yo, el proyecto del decrecimiento adquiere una dignidad moral interesante. Estamos diciendo, en las sociedades de la opulencia tenemos que decrecer para disponer de un argumento sólido que emplear a efectos de demandar de los habitantes de esas economías emergentes que no asumen la loca carrera del consumo que hemos desplegado nosotros en los últimos decenios.
Cuarta de las observaciones que quiero haceros. En otra de las dimensiones, el proyecto del decrecimiento valora de manera extraordinariamente positiva muchas de las sabidurías populares de los pueblos del sur. Voy a intentar retratar esto de dos maneras diferentes. La primera asume la forma de una anécdota que he contado muchas veces. La anécdota cuenta que un grupo de misioneros se adentró en un lugar perdido de la Amazonia brasileña y se topó con un grupo de indios que se dedicaba fundamentalmente a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros decidieron hacer un esfuerzo y obsequiaron a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresaron a esa misma región, se toparon de nuevo con los indios y uno de los misioneros preguntó: «Bueno, ¿y los cuchillos qué tal?». Uno de los indios inmediatamente respondió: «Muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña». Inmediatamente terció el misionero: «Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes». El indio respondió perplejo: «No, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad». Mucho me temo que este chip mental, infelizmente, se ha desvanecido en las cabezas de nosotros, los habitantes de las sociedades opulentas. Voy a por el segundo ejemplo. Sabéis que uno de los principales teóricos del decrecimiento es un francés llamado Serge Latouche. Latouche ha trabajado muchos años sobre África. Ha escrito varios libros sobre el continente, uno de ellos traducido al castellano con el título La otra África. En un trecho de ese libro dice algo que me interesa rescatar. Latouche empieza recordando una obviedad. En la Europa occidental, al menos en los circuitos bien pensantes, tenemos mala conciencia en relación con África. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles fueron las secuelas de 5 siglos de expolio de la riqueza humana y material del continente. Y esa mala conciencia a menudo se traduce en la idea de que debemos ayudar a los africanos. Latouche replica provocadoramente y sugiere que tal vez debemos dejarnos ayudar por los africanos. ¿Por qué? Porque muchas sociedades africanas han demostrado, en condiciones de penuria extrema, una enorme capacidad para articular redes solidarias que han permitido resolver la mayoría de los problemas. No nos engañemos, nosotros hemos perdido dramáticamente en las sociedades del norte esa capacidad. Al final, Latouche, de la mano de un argumento provocador y acaso excesivo, señala que el mejor tributo de solidaridad que podemos hacer para con las sociedades africanas consiste literalmente en dejarlas tranquilas. En la medida en que el propio proyecto de la cooperación al desarrollo, por muy benignas y saludables que sean sus intenciones, las más de las veces se traduce en un intento no oculto de trasladar formas de pensar y de organizarse del norte que el tiempo ha venido a demostrar que no son precisamente saludables para las sociedades en las que se aplican.